Según la Asociación Americana de la Diabetes, hay varias maneras de diagnosticar la diabetes. Por lo general es necesario repetir cada método una segunda vez para su diagnóstico. Se debe hacer la prueba en un entorno médico, ya sea en un consultorio o un laboratorio. Si el médico determina que se tiene un nivel muy alto de glucosa en la sangre o síntomas clásicos de glucosa alta, además de una prueba positiva, pues quizá no sea necesario que se haga una segunda prueba para el diagnóstico. Alguno de los métodos sería la hemoglobina glicosilada. Esta mide el nivel promedio de glucosa en la sangre durante los últimos 2 o 3 meses. Las ventajas de recibir un diagnóstico de esta manera pues es que no se tiene que ayunar ni beber nada. Y se diagnostica diabetes cuando la hemoglobina glicosilada pues es mayor a 6.5%. La glucosa plasmática en ayunas, esta prueba pues generalmente se realiza a primera hora de la mañana antes del desayuno y mide su nivel de glucosa en la sangre cuando está en ayunas. Ayunar pues significa no comer ni beber nada excepto agua por lo menos 8 horas antes del examen. Se diagnostica diabetes cuando la glucosa plasmática en ayunas es mayor a 126 miligramos por decilitro. La prueba de tolerancia de la glucosa oral, pues esta es una prueba de 2 horas que mide su nivel de glucosa en la sangre antes de beber una bebida dulce especial y 2 horas después de tomarla. Indica cómo el cuerpo procesa la glucosa y pues se diagnostica diabetes cuando la glucosa en la sangre a las 2 horas es mayor a 200 miligramos por decilitro. Otra prueba pues es la aleatoria de glucosa plasmática. Esta prueba es un análisis de sangre que se toma en cualquier momento del día cuando se tienen síntomas de diabetes severa. Y se diagnostica diabetes cuando la glucosa en sangre pues es mayor a 200 miligramos por decilitro. Bueno, y pues les hablaré un poco de la glucosa plasmática en ayunas, que se obtiene mediante un examen de sangre, como es pues la química sanguínea. El examen ayuda a suministrar información sobre el metabolismo del cuerpo. Este le brinda información con respecto a cómo está funcionando los riñones, el hígado, y se puede utilizar para evaluar el azúcar en la sangre, el colesterol y pues otros niveles. Esta prueba es muy fácil de realizar y pues puede ser tomada por un médico en un laboratorio, pero siempre por personal calificado. Se realiza una venopunción generalmente en el área interna del codo o el área de flexión del brazo y se trabaja en la parte de sangre que no contiene componentes celulares o lo que se conoce como suero. Un valor normal de glucosa en sangre en ayunas pues sabemos que es menor a 100 miligramos por decilitro y pues en este método se diagnostica diabetes cuando la glucosa plasmática en ayunas es mayor a 126 miligramos por decilitro. Hola, ¿qué tal? Yo les voy a hablar sobre el test de tolerancia oral a la glucosa. La prueba de tolerancia oral a la glucosa, también denominada prueba de sobrecarga de la glucosa, es una prueba médica cuyo objetivo es diagnosticar o excluir la diabetes y cuadros metabólicos relacionados, como la resistencia a la insulina. El análisis de prueba de tolerancia a la glucosa o prueba de tolerancia a la glucosa oral es un examen de laboratorio para verificar la forma en cómo el cuerpo metaboliza el azúcar. La prueba consiste en una toma inicial de una muestra de sangre, en ayunas mínimo de 8 horas. Esta primera toma tendría que ser de 70 a 100 miligramos por decilitro en personas sin diabetes, y una prueba de glicemia en ayunas. Si el resultado da mayor a 126, sería diagnosticado con diabetes. Para las personas que están entre 111 y 125, son las que deben de hacerse esta prueba para comprobar si presentan diabetes o han sufrido un pico de glucosa debido a la alimentación. Seguidamente se ingiere una solución glucosada con 75 gramos de glucosa y se aguarda en reposo 2 horas, momento en que se realiza una nueva extracción de sangre. En ocasiones el examen debe de incluir una extracción a la hora o a cada media hora. Es recomendable 3 días antes de realizar la prueba seguir una dieta rica en hidratos de carbono, ya que si una persona sigue una dieta proteica, su páncreas no está acostumbrada a trabajar con grandes cantidades de glucosa, lo que podría resultar en un falso positivo. En el caso de que se realice esta prueba, a mujeres embarazadas se debería administrar 100 gramos de glucosa para evitar un falso negativo. Según los valores de glucemia obtenidos a las 2 horas, sería el siguiente resultante:
Si resulta menor a 140, su glucosa es normal. Si resulta entre 140 y 200 miligramos por decilitro, tiene prediabetes o intolerancia a la glucosa, o resistencia a la insulina. Mayor a 200 miligramos por decilitro son signos de diabetes mellitus y tendría que seguir un tratamiento. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es David Fonseca y en este caso les voy a estar hablando sobre lo que es la toma de muestra de glucemia o mejor conocido también como la distroxis. Por concepto, este procedimiento es un método enzimático específico para la detección de niveles de glucosa en sangre. Dentro de sus objetivos, pues es detectar niveles de glucosa en sangre, así como también pues nos resulta útil para al momento de poder detectar si una persona tiene diabetes. Dentro de sus precauciones que se debe tener al momento de estar realizando pues dicho procedimiento es que pues se debe de conservar una temperatura adecuada, no tocar el área reactiva con las manos porque pues podemos contaminar y se puede alterar o se puede echar a perder nuestra tira, así como también pues debemos de verificar la caducidad de los reactivos, ya que pues si no están dentro de lo adecuado pues no va a funcionar. El equipo principalmente que se suele utilizar para este procedimiento es en una charola. Lo que va a contener es un frasco con los reactivos con el que vamos a estar trabajando, un torundero con torundas alcoholadas, lancetas o agujas de diferentes tamaños dependiendo cómo vaya a ser o más bien para quién vaya a ser, y pues un depósito en el que podamos echar las lancetas una vez que ya las hayamos ocupado. Igual del procedimiento les vamos a estar dejando un video a continuación. De todas formas, aquí yo creo que en la parte de arriba les voy a estar dejando una imagen, espero y se logre ver, donde les va explicando también paso a paso cómo se debe hacer para que sea un poco más entendible. Medición de glucemia capilar. Se lava las manos. Prepara material. Glucómetro. Tiras reactivas. Lancetas o agujas 15-5. Torundas de algodón. Guantes. Descartador. Alcohol en gel. Alcohol al 70%. Bandeja. Tarjeta de fármaco. Bolsa roja. Bolígrafo. RAF. Se lava las manos. Identifica al usuario y se presenta. Explica el procedimiento a realizar. Proporciona intimidad al usuario. Se coloca los guantes. Considera el sitio de punción según preferencia del usuario. Realiza antisepsia de la zona con alcohol al 70%. Prepara el glucómetro con la tira reactiva. Realiza la punción en el sitio elegido. Descarta lanceta o aguja. Valora glucemia. Retira los guantes y los descarta adecuadamente. Limpia y ordena los elementos utilizados. Informa al usuario los valores obtenidos. Se lava las manos. Registra en el RAF. Hola, mi nombre es Yadetsi y les voy a hablar sobre la presión arterial. Y bueno, el concepto de la presión arterial es el siguiente. Es la medición por medio del baumanómetro de los latidos cardíacos y la resistencia que ofrecen los vasos de la sangre que es impulsada desde el corazón. La presión arterial tiene algunos fundamentos, los cuales son que la presión de la sangre se regula automáticamente por el cerebro a través de los nervios.
En la presión arterial influye la fuerza en que se contrae el ventrículo izquierdo, el volumen de la sangre impulsada por la arteria aorta y por la resistencia que ofrecen los vasos más pequeños. La presión arterial tiene algunos objetivos, los cuales son medir la presión arterial y apreciarla como índice de salud para contribuir al diagnóstico y tratamiento del paciente, y valorar los niveles de presión sistólica y diastólica del paciente. Como equipo y material, pues se necesitaría el baumanómetro, el estetoscopio y ya sea nuestra hoja de registro clínico. Las precauciones o recomendaciones que existen para tomar la presión arterial son que comprobemos antes de tomar la presión el funcionamiento de nuestro equipo. Y también un consejo importante es que la mayoría de las veces tratemos de tomar la presión en el brazo izquierdo para que así nuestros resultados sean pues más correctos y podamos llegar a la conclusión de que el paciente tiene presión alta o no lo tiene. Y aquí en México la cifra que nos puede decir si el paciente tiene la presión alta es de 140/90. Y el video siguiente les va a mostrar cuál es el procedimiento para tomar la presión arterial. Bienvenidos al Laboratorio de Fisiología Humana de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy vamos a describir el protocolo para la toma correcta de la presión arterial. Preparación del sujeto y colocación del manguito. Para obtener resultados válidos, el sujeto debe haber evitado actividad física, fumado, ingesta de cafeína y alimentos por lo menos en los 30 minutos previos al procedimiento. El sujeto debe encontrarse sentado, relajado, con la espalda recostada y los pies apoyados sobre una superficie firme, con el brazo expuesto hasta el hombro y el antebrazo con apoyo, a nivel del corazón. Al colocar el manguito, debe localizar primero la arteria braquial y colocar este alrededor del brazo, 1 pulgada por encima del pliegue del codo, con la línea que lo indica alineada con la arteria braquial. El manguito debe ser del tamaño adecuado para cada persona. Un manguito pequeño puede sobreestimar la presión arterial. Por otro lado, un manguito grande la puede subestimar. Asegúrese que el manguito quede ajustado, pero que permita deslizar 2 dedos entre este y la piel. Tome la pera con la mano derecha. Con los dedos 1 y 2 manipule la válvula de escape. Método palpatorio. Con este método se puede medir únicamente la presión arterial sistólica y se realiza con el fin de evitar una sobreinsuflación del manguito y así evitar incomodidad al sujeto. Primero debe localizar el pulso radial ipsilateral al brazo al cual se le colocó el manguito del esfigmomanómetro. Debe insuflar rápidamente hasta que la presión indique 70 milímetros de mercurio. Luego, continúe insuflando lentamente a razón de 10 milímetros de mercurio cada 2 segundos hasta que el pulso no sea percibido. Esto le indicará la presión arterial sistólica. Cuando desaparece el pulso, insufle el manguito de 10 a 15 milímetros de mercurio más. Luego, empiece a desinflarlo a razón de 2 a 3 milímetros de mercurio cada segundo para determinar la reaparición del pulso radial y confirmar el dato de presión arterial sistólica. Método auscultatorio. Colóquese el estetoscopio en la posición correcta. Las olivas deben ir posicionadas en ambos conductos auditivos en sentido postero-anterior. Coloque la membrana del estetoscopio sobre la trayectoria de la arteria braquial, a nivel del pliegue del codo. Nunca la coloque debajo del manguito. Debe aplicar suficiente presión para obtener ruidos nítidos pero sin producir compresión de la arteria. Insufle rápidamente el manguito hasta que indique una presión de 20 a 30 milímetros de mercurio por encima de la presión arterial sistólica determinada por el método palpatorio. Después de esto, el manguito debe ser desinflado a razón de 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo. Mientras desinfla, debe escuchar atentamente las 5 fases de los ruidos de Korotkovs. Para asegurarse que se alcanzó la presión arterial diastólica, se debe continuar desinflando el manguito 10 milímetros de mercurio luego de la fase 5.
Después de esto, debe desinflar rápidamente el manguito hasta llevarlo a 0 milímetros de mercurio.